de este evento a cargo de Johan Espinosa. Él actualmente está haciendo un postdoctorado en el doctorado de Ciencias de los Materiales. Ya es colaborador aquí de la UACJ y nos viene a hablar de métodos de homogeneización asintótica aplicada a la caracterización micromecánica de materiales compuestos heterogéneos. Adelante, Johan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias ante todo por la invitación a la plática. Este tema que les voy a hablar es parte de una investigación en proceso que está. Es un trabajo en colaboración con varios profes de distintas universidades. Por ejemplo, aquí tenemos al doctor Camacho, que es doctor en el Departamento de Ciencias Materiales. Reinaldo Rodríguez es un profesor que está en Brasil actualmente, junto con Pante Rodríguez, y José Antonio Otero, un profesor de Monterrey. ¿Bien? El tema fundamental está enfocado, quitando un poco de lo que está dicho, en la modelación matemática, usando herramientas puras matemáticas para el estudio de materiales compuestos. ¿Bien? Y vamos a mostrar entonces algunos casos en particular. Bueno, un esquema de la presentación. Vamos a hablar primero que todo de materiales compuestos, las estructuras, conectividad entre los constituyentes y cómo influye la modelación y la simulación. Ya después vamos a entrar en un problema en específico, vamos a verlo formulado matemáticamente y vamos a utilizar fundamentalmente el método de homogeneización asintótica como método de solución a ese tipo de problemas. Y al final vamos entonces a ver en un caso de estudio cómo se ve el trabajo ya matemático en la aplicación de un problema en específico y algunas conclusiones, algo bastante simple. Bien, sabemos que hoy en día, producto de las nuevas tecnologías que hay, el uso de materiales compuestos ha venido a ser una piedra angular importante. ¿Por qué? Porque los materiales compuestos han mostrado que tienen propiedades superiores a los materiales que existen en la naturaleza y además la combinación de materiales compuestos ha producido nuevas propiedades que los materiales de los constituyentes no tenían. Y eso es bueno porque estos tienen aplicaciones en muchos campos de la ingeniería. ¿Bien? Entonces nosotros dijimos, bueno, ya que existe esa problemática, queremos ver cómo podemos apoyar en ese campo. Los materiales compuestos, por ejemplo, en las industrias se ven en la electrónica, en microsensores, microactuadores, en partes y accesorios para partes de avión, equipos médicos, en la industria deportiva, ferroviaria, en la industria energética. Ya cuando son materiales compuestos donde existen campos acoplados, estamos hablando que no son materiales compuestos que tienen propiedades mecánicas y hay influencia de campo eléctrico y magnético, ya esos se utilizan fundamentalmente para lo que es el almacenamiento de energía, transductores ultrasónicos, sensores de campos magnetoeléctricos y bueno, para el tratamiento de imágenes en dispositivos que existen. Bien, los materiales compuestos se han visto que en su estructura geométrica, ellos tienen una estructura a veces periódica, a veces estructuras cuasi periódicas y estructuras incluso aleatorias. Y debido a la interconectividad que hay entre los constituyentes que lo forman, hemos visto, se han catalogado en la literatura como que se pueden clasificar en materiales porosos. Aquí estoy mostrando algunas micrografías Zen, reforzados por partículas, granulados, multilaminados y reforzados por fibra. Aquí vemos una micrografía Zen de cómo se ve un reforzado por fibra ya a una escala nanométrica, aunque en la realidad lo vemos de una forma diferente. Estamos hablando de escalas diferentes, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a basar en esas propiedades geométricas, en esa conectividad para clasificar materiales y a partir de ello vamos a ver algunos casos. ¿Bien? Ahora, dentro de ese marco, la modelación matemática y la simulación computacional ha jugado un papel muy importante. ¿Con base en qué? En las ciencias físicas, en las ciencias matemáticas, en la matemática de sólidos, matemática computacional y la vinculación que tienen esta con otras ciencias, por ejemplo, la ciencia de los materiales. Bien, se ha visto y se ha probado que crear herramientas basadas en la modelación física y matemática, estas herramientas nos han ayudado al desarrollo de nuevos materiales compuestos con propiedades ópticas y óptimas, fundamentalmente desarrolladas. Estos mecanismos de modelación han fortalecido las formas de comprender, analizar y desarrollar estos sistemas de materiales heterogéneos con menos costos, ¿ok? Y
permite de una forma más simple, lo digo en sentido figurado, más simple, porque detrás de todo soy un buen aparataje matemático, estudiar las relaciones de estructura y propiedades. Y lo importante que tiene estas técnicas, vamos a decir así, físico-matemáticas, es que permiten complementar las técnicas ingenieriles que existen. O sea, los experimentalistas a veces hacen pruebas, y muchas pruebas que incluso son muy costosas, y a veces los modelos matemáticos pueden aportar un poquito, pueden ayudar a ¿qué? A reducir ese gasto, ese tiempo de estudio en el laboratorio, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes que tiene en este sentido la aplicar el modelo físico-matemático y, bueno, la simulación computacional, que es algo que va en desarrollo, ¿no? Ahora, existen muchísimos modelos matemáticos para el estudio de materiales compuestos. Por ejemplo, los métodos autoconsistentes. Aquí pongo algunas bibliografías donde, vamos a decir así, clásicas en cada uno de esos métodos. Métodos diferenciales, métodos de Mori-Tanaka, los métodos de homogenización, que en esos son los que nos vamos a enfocar, modelos discretos o métodos discretos y el método de los elementos finitos, que es una de las herramientas que más se ven en los soft implementados, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, tanto computacionalmente o como parte del modelo matemático, pero bueno, entre todas ahí se crean herramientas que ayudan al estudio de los materiales compuestos. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en el modelo de homogenización asintótica a doble escala. Bien, esto es un modelo matemático que ha servido muchísimo para el estudio de materiales compuestos, o sea, tiene un carácter universal, es un modelo matemático bien fundamentado, bien justificado, bien, y su solución ha permitido la solución de materiales compuestos con un grado de aceptación bastante bueno, ¿no? Su principio, ¿en qué trata? Bueno, nosotros partimos de que tenemos un material cuya estructura macroscópica es que es un medio heterogéneo donde las propiedades de un punto a otro son rápidamente oscilantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cambian muy rápido de un punto a otro. Y este método, usando desarrollos asintóticos a doble escala, donde tienes la influencia de la macro y microestructura, permite transformar el problema original en un problema equivalente matemáticamente, donde ahora las propiedades efectivas que describen ese nuevo complejo, ese nuevo compuesto, son propiedades homogéneas, caracterizadas como propiedades promediadas ponderadamente y cuya solución requiere de problemas que van a existir en la microestructura del compuesto. ¿Bien? Entonces, con este modelo, al final, yo lo que voy a hacer es describir esta región matemáticamente mediante un problema, puede ser problemas elípticos, puede ser un problema de calor, depende de la física del problema, y a través de esos desarrollos asintóticos yo lo que voy a es transformar un problema en otro equivalente. ¿Bien? Esa es la esencia como tal del modelo de homogenización. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos casos para ver cómo funciona este método. En particular, vamos a ver el método de homogenización asintótica aplicado a medios heterogéneos laminados micropolares periódicos. Para eso vamos a entender primero qué es la elasticidad micropolar. ¿A qué nos referimos acá? Bueno, la elasticidad micropolar es una generalización de lo que llamamos elasticidad clásica, relación esfuerzo-deformación, pero ahora aquí vamos a agregar 3 grados de libertad adicional llamados microrotaciones. O sea, en cada punto voy a tener desplazamiento y microrotaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos ver que este tipo de medios micropolares tiene aplicaciones fundamentalmente en la reconstrucción de huesos mediante implantes porosos. Aquí hay algunos trabajos que describen este tipo de aplicación y para el estudio de materiales similares a la mampostería, nanoestructura, el reforzamiento de fibras que se usan en la marina, entre otras aplicaciones, ¿no? Entonces nos enfocamos en este tipo de material y ahora decimos, bueno, tenemos un medio micropolar. Ese medio va a estar caracterizado debido a la física a partir de las ecuaciones fundamentales que se conocen como la ecuación de equilibrio y la ecuación angular, que va a ser un problema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales sujeto a condiciones de frontera, y ese medio micropolar va a estar caracterizado por sus ecuaciones constitutivas. Estas son las ecuaciones que caracterizan el propio medio físico que tenemos, ¿no? Donde aquí relacionamos los esfuerzos y los esfuerzos acoplados en función de la deformación y de las microrotaciones. En este caso, C, B y D es lo que conocemos físicamente como módulo de rigidez, módulo de torque y de acoplamiento, ¿no?
Entonces, la idea es resolver este problema usando el modelo de homogeneización asintótica. Entonces, ese modelo es un modelo generalizado para cualquier medio micropolar heterogéneo y periódico. Entonces, teniendo en cuenta la estructura del modelo, aquí tenemos entonces, es importante también aquí estudiar la interacción que existe entre los constituyentes. Entonces, eso la llamamos condiciones de interfaz. ¿Qué puede pasar? Que cuando tú mezclas varios constituyentes, entre los constituyentes, la interfaz podemos decir que es perfecta. ¿Qué significa esto? Que existe continuidad de los desplazamientos, continuidad de la deformación. O sea, no existen, vamos a decir así, fallas, rupturas. O sea, pueden existir distintos tipos de imperfecciones, ¿no? Entonces, para eso, podemos decir que tenemos un modelo de contacto imperfecto, o decir, condiciones de contacto perfecto, que no es más que condiciones de continuidad para cada uno de los campos interactuantes en el modelo físico, o condiciones de contacto imperfecto tipo spring. ¿Qué significa esto? Que estamos viendo que en este caso en particular, que van a haber continuidades para los esfuerzos y para los esfuerzos acoplados. Sin embargo, los desplazamientos y las microrotaciones van a ser discontinuos. O sea, van a haber saltos y esos saltos se pueden modelar o se pueden interpretar, vamos a decir, físicamente como que existen muelles entre un medio y otro. Ya cuando hay campos eléctricos y campos mecánicos, entonces pueden ser como que hay una diferencia potencial eléctrico, una diferencia potencial magnético. Y a partir de ahí se puede hacer una descripción matemática de ese fenómeno físico, ¿no? En este caso particular, fíjense que acá todo esto está escrito en una notación tensorial. Son ecuaciones físicas matemáticas descritas de una forma tensorial, ¿no? Y podemos ver que los elementos de esos tensores, cuando tienden a infinito, caigo exactamente en lo que llamamos contacto perfecto. O sea, todo es bonito ahí, todo es perfecto. Y cuando esas constantes son cero, es que hay un desacople total de los constituyentes del material. Entonces, deja de ser un material compuesto. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos alguna bibliografía donde se tocan estos temas muy a detalle. Entonces, nos interesa resolver ahora un problema micropolar sujeto a condiciones de contacto perfecto. Vamos a trabajar en ese nada más para poder entender la problemática. Y a ese modelo voy a aplicar el método de homogeneización asintótica como modelo matemático. Entonces, ¿cuáles son los pasos de ese método? Bueno, primero, analizar el dominio y ver que el dominio tiene una estructura periódica. Definir cuál es el elemento de periodicidad de ese medio heterogéneo, y a partir de esta celda periódica yo puedo hacer un reescalamiento, no importa en qué dimensión, en qué el valor de la microestructura esté, o sea, en qué dimensión esté, yo siempre puedo hacer un reescalamiento matemáticamente y la solución es equivalente. Defino desarrollos asintóticos a dobles escalas para las soluciones de ese problema, en particular para las deformaciones y para las microrotaciones. Y bueno, a partir de aquí va todo un aparataje matemático que nos va a permitir entonces resolver problemas sobre la microestructura del material, encontrar ecuaciones promediadas equivalentes y al final encontrar las propiedades efectivas de ese medio. Esas son las propiedades que van a caracterizar ese compuesto como un todo en sí. ¿Bien? Entonces, para que vean un poco de la matemática acá, yo parto de las ecuaciones de equilibrio de ese medio micropolar, y cuando yo sustituyo mis desarrollos asintóticos y hago todo un proceso matemático, al final voy a llegar a una serie de problemas matemáticos recurrentes. O sea, para resolver uno necesita de la solución de los anteriores. Y, por ejemplo, para una potencia de epsilon a menos 2, ¿quién es epsilon? Es un parámetro que relaciona la macro con microestructura. Entonces, en el proceso matemático es solamente un término cuyo coeficiente o cuyos coeficientes dan lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales. La solución de este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir a mí identificar que los primeros términos de ese desarrollo asintótico solo dependen de la macroestructura del compuesto. ¿Ok? Así, continuamos entonces con los coeficientes que me quedan asociado a la potencia epsilon a menos 1, y podemos buscar un problema matemático equivalente, pero ya definido sobre ese elemento de periodicidad. Estudiar ese elemento de periodicidad es importante. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información del compuesto, está la información física, la información geométrica y todo lo que hay en sí del mismo. Y por supuesto, ¿qué sería? Un problema en ecuaciones en derivadas parciales sujeto a condiciones de continuidad que existen en las interfaces, y
condiciones de promedio nulo, que esto lo que hacen es garantizar la unicidad de este problema matemático. ¿Ok? Entonces, el key aquí ahora, ¿en qué consiste? En resolver este problema para encontrar las propiedades efectivas. Fíjense que acá estas nuevas variables n, u y v vendrían siendo ahora los mismos desplazamientos y las mismas microrotaciones, pero a nivel de la celda periódica. O sea, se le conoce como pseudo desplazamientos, pseudo microrotaciones. Y al final, estos promedios no son más que integral de volumen, y bueno, estos símbolos que están acá son los saltos de las propiedades a través de la interfaz. O sea, desde un punto de vista matemático, uno puede decir que el modelo ahora se representa por dos problemas locales cuyas soluciones son funciones, vamos a decir así, periódicas igual, y me permiten a mí resolver entonces las llamadas propiedades efectivas del compuesto. Siguiendo con el mismo proceso matemático, uno puede llegar a una formulación equivalente con las condiciones, vamos a decir, de fronteras adecuadas al problema original. Lo que ahora podemos ver acá, que nuestras incógnitas solamente dependen de la macroestructura, y estas propiedades que ahora vemos acá son las propiedades que describen ese material compuesto. Bien, ellas, que aquí se describen anteriormente, ya aquí tienen la información de cómo es la microestructura de toda la propiedad física del compuesto, y al final a que llegamos a un problema que físicamente era muy complejo, lo logré escribir de una manera de un poco más simple. ¿Ok? Donde estas propiedades ahora es una simple formulación matemática cerrada. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Qué pasaría si mi material es laminado con constituyentes centrosimétricos? ¿Qué nos estamos metiendo acá? Estamos metidos en que tenemos un problema muy grande, vamos a simplificarlo, un problema más simple, y cada constituyente tiene propiedades centrosimétricas. Ahí nos metimos a la simetría propia del material, ¿no? Entonces, en ese sentido, el material heterogéneo se ve así. Si hacemos un zoom de la heterogeneidad a una escala diferente o microestructura, vemos que tiene una estructura laminada, y para este caso, la periodicidad se describe como un bilaminado. Entonces, ¿qué nos interesa? Bueno, para ese problema, resolver el problema equivalente. Entonces, ese problema generalizado ahora se resuelve de una manera un poco más compacta, más simple, y las propiedades efectivas se describen de una manera mucho más simple todavía. Y tras resolver estos dos problemas, usando simplemente ecuaciones diferenciales, podemos buscar esas soluciones de ambos problemas y podemos escribir estas dos propiedades, que son los coeficientes de rigidez del medio y los coeficientes de acoplamiento, en este caso de la torca del medio, de una manera muy simple. Esto está escrito en una notación tensorial, por tanto, aquí está de una forma más compacta, ¿no? Y estos promedios, estos símbolos promedios que ahora se definen así, no son más que volúmenes representativos de cada fase por la propiedad de cada fase. Entonces, un problema que era muy complejo se reduce exactamente, disculpen, a una fórmula ya bien sencilla. O sea, detrás de esto digo que es bien sencillo, pero hay una formulación matemática bien compleja que aplicar ahí, ¿no? Ahora, esos dos problemas matemáticos que surgieron anteriormente, ellos están vinculados uno a uno con diferentes propiedades. O sea, por ejemplo, aquí podemos ver que esta es la matriz que caracteriza a todo un medio micropolar con constituyentes centrosimétricos e isótropos, y podemos ver que para cada problema local que yo resuelva me van a salir ciertas propiedades efectivas. ¿Sí? En alguna simetría, la estructura del material me permite a mí ver soluciones de problemas diferentes y compararlos entre sí y ver si coinciden o no. ¿Okay? Entonces, esas son formas de validar el propio modelo. Problemas diferentes dan la misma propiedad, y eso es una forma de analíticamente comprobar que el modelo está funcionando, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que un medio laminado micropolar con constituyentes isotrópicos o isótropos, ellos dan un material efectivo con una estructura que tiene una simetría ortotrópica restringida. O sea, el material nuevo cambia de simetría en sí como tal. Bien, y ese nuevo material ahora va a estar definido por 18 propiedades físicas linealmente independientes. Entonces, de esta forma podemos ya tener un estudio, vamos a decir así, teórico de cómo es el comportamiento efectivo de ese nuevo compuesto. Bien, vamos ahora a ver un caso particular. Imagínense que, bueno, aquí lo mostramos, ¿no? Tenemos ese tipo de material, pero mis constituyentes, ¿qué van a hacer? Van a hacer una espuma sintética
reforzadas por esferas huecas de vidrio en una resina de epoxi, y otra lámina B que va a ser una espuma densa de poliuretano. Entonces, aquí tenemos las propiedades que definen a esas dos fases, donde aquí tenemos, por ejemplo, las propiedades serían los coeficientes de la ME, los módulos de cizalladura, ya las propiedades físicas del propio compuesto, y podemos entonces, usando la formulación matemática obtenida, gráficos para el comportamiento efectivo de ese material. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Vemos que a medida que aumentamos el volumen de fracción de la espuma sintética, vemos cómo se comportan las propiedades de rigidez de ese compuesto. O sea, podemos ver en qué dirección tiene un comportamiento lineal ese compuesto en sí, y cómo se van comportando las propiedades a medida que va cambiando una fase a otra. O sea, a partir de ahí podemos ir describiendo qué va pasando con el compuesto. Y si analizamos qué pasa en el sentido de la torca, podemos analizar que, por ejemplo, a medida que aumentamos la fibra sintética, su volumen de fracción en el compuesto, hay propiedades que en este caso todas decrecen, pero en particular estas dos tienen un comportamiento que es propiedades de torca negativo y propiedades crecientes, ¿no? O sea, uno puede de cierta forma caracterizar el comportamiento en cada dirección. Bueno, ¿a qué se debe esto? Aquí también influyen mucho los constituyentes. Bien, los constituyentes en este caso de los torques son negativos, por tanto tiene sentido que ese comportamiento tenga, esa estructura tenga ese comportamiento específico. Bien, ahora, vamos a considerar ahora el mismo compuesto, pero en vez de ser periódico, que tenga una estructura cuasi periódica. Bien, ¿a qué referimos con cuasi periódico? Bueno, que él tiene, vamos a decir así, cada cierto tiempo él se comporta como periódico, pero no mantiene la misma periodicidad. O sea, tiene estructuras periódicas diferentes que se superponen entre sí, pero no llega a ser periódica. Entonces, en ese caso, podemos ver que para estas estructuras cuasi periódicas, modelos matemáticos implementados han adoptado secuencias, por ejemplo, de la estructura de Fibonacci, la estructura de Truth-Morse y estructuras de distribuciones de probabilidad para estructuras más aleatorias. Entonces, en particular, vamos a analizar el mismo compuesto, pero ahora cuasi periódico, siguiendo que una secuencia de las láminas que cumplan con la estructura de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa F2? Que vendría siendo, en este caso, de acuerdo a la estructura, mi segundo paso de Fibonacci, que tengo un caso bifásico, o sea, mi material consigue siendo AB, AB, AB. Pero a medida que voy cambiando el orden de la estructura Fibonacci, voy viendo que mi celda de periodicidad se va comportando con una estructura diferente. Entonces, aplicando la secuencia de Fibonacci, como se ve acá, podemos llegar a lo siguiente. Bueno, el modelo, por supuesto, tiene sus variaciones, porque ahora los promedios cambian. ¿Por qué? Porque ahora va a ser propiedad por la cantidad de veces que aparece ese volumen representativo. Y como caso particular, podemos ver que cuando aumentamos el número de láminas dentro de esa estructura periódica, el complejo efectivo o el compuesto efectivo tiene un comportamiento como un bifásico siguiendo el número de oro de Fibonacci. O sea, eso es algo que teóricamente podemos demostrar y numéricamente se puede ver también. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrándole en todas las propiedades de rigidez de ese compuesto con las mismas constituyentes que estamos viendo, que son las dos espumas, para distintos pasos de la estructura de Fibonacci. Entonces, ¿qué significa? Cada vez que tengo un paso, tengo una geometría diferente de las láminas. Y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de que mi compuesto sea biperiódico o bilaminado o bifásico, la propiedad elástica siempre es, vamos a decir así, más blanda que cuando tenemos una secuencia de Fibonacci. Y si se ponen a ver a detalle, podemos ver que todas las gráficas al final están en una media o convergen, vamos a decir así, a una línea que es discontinua. O sea, a medida que vas aumentando el paso de Fibonacci, vas considerando un laminado diferente, en ese sentido, las láminas se pegan ¿a qué? Al comportamiento de un efectivo con el número de oro de Fibonacci. ¿Bien? Entonces, ahí nos podemos, con esta idea de las matemáticas, podemos ver cómo influye la estructura cuasi periódica exactamente en el comportamiento del material, y que en todos los casos, para el caso de la rigidez, siempre favorece
a esta propiedad de ese tipo de estructura que en el caso periódico. No siendo así en los torques, porque en los torques, ¿qué pasa? En el caso bifásico, o sea, tenemos un laminado AB, la propiedad efectiva en todos los casos es mucho más rígida en todas las direcciones que cuando se consideran propiedades, vamos a decir así, un compuesto con estructura Fibonacci. Y al final se ve el análisis de convergencia de cuando aumentamos el número de láminas como caso límite a un compuesto definido por el número de oro de Fibonacci. Entonces, esos son dos ejemplos que quería mostrarles de cómo la modelación matemática ayuda al comportamiento o al estudio de materiales compuestos. Y bueno, aquí algunas conclusiones, ¿no? La modelación y simulación basada en modelos micromecánicos han sido herramientas muy versátiles y eficientes para la caracterización de materiales compuestos y las relaciones estructura-propiedades. En métodos de homogenización asintótica hemos probado que tiene mucha aplicabilidad. O sea, hemos visto que en muchos materiales físicos con distintas estructuras físicas y geométricas el método es aplicable, por lo tanto lo vemos como un modelo muy bueno. Por supuesto, tiene ventajas y sus desventajas. Como por ejemplo, una desventaja es el aparataje matemático que hay que hacer para resolver el problema. Sin embargo, en estos casos donde la geometría es muy compleja, podemos vincular la solución en la microestructura con elementos finitos, con ANSYS, y eso simplifica el número de cómputo, ¿no? ¿Por qué? Porque te reduce la matemática. Lo bueno que tiene este tipo de modelación es que encuentras fórmulas matemáticas cerradas y simples. Eso numéricamente a la hora de programar es muy bueno porque los cálculos salen en cuestiones de segundos. Bien, no siendo así cuando aplicamos elementos finitos puros, que ahí depende entonces del mallado de la estructura y hasta días hemos tardado días sacando cuenta, ¿bien? Y bueno, aquí algunas conclusiones de los propios modelos, ¿no? Se pueden determinar problemas locales sobre las celdas, se pueden determinar las propiedades efectivas de ese tipo de distintos materiales elásticos con esas estructuras micropolares. La heterogeneidad que existe en la distribución de las láminas siempre influye en el comportamiento de las estructuras no periódicas. Y bueno, otros casos y otros ejemplos pueden ser vistos ya de materiales con estructura, por ejemplo, materiales fibrosos, materiales con distintos tipos de fibra, distintos tipos de refuerzos, se pueden analizar por este medio. Eso es todo lo que quería mostrarles de este trabajo que se está desarrollando en particular. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Ok. ¿No han jalado a ningún estudiante de matemáticas que los ayude ¿De aquí? con esas cuentas? No. ¿O de algún otro lado? De otras universidades, sí. De hecho, ¿Sí sí, muchos estudiantes de otras universidades, sí. ¿Y a qué nivel ya los pueden agarrar? Licenciatura. De hecho, le estaba comentando ahorita a la maestra que hace poco en diciembre graduamos un estudiante de licenciatura y desde que se graduó ya tenía una publicación y en menos de un año hemos sacado 6 publicaciones con ese muchacho. O sea, pues, hay buen mercado para gente de licenciatura entonces. Pero no necesariamente tienen que ser matemáticos. O sea, hemos tenido estudiantes de varias carreras de ingeniería y que sí le han entrado esto y se puede hacer. O sea, por supuesto, empezarían con problemas más simples. Y esto está avanzado. Esto ya es algo de 10 años, 15 años creo que llevo en esto. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, le agradecemos a ellos. De nada.